Ya. El tema que yo voy a desarrollar, voy a intentar desarrollar, es el del microcuento. Y los puntos que voy a tocar en ese desarrollo, lo voy a escribir para guiarme, son una definición, en segundo lugar, antecedentes. Pero usted no escogía un tema de lo que se escogieron. Pero usted dijo que se podía. La literatura. Por lo menos Usted va a hablar de microcuentos. Ajá. con los escritores. ¿Le da la literatura? El último tema, ¿verdad? El tema 4 de los temas. Los escritores que se han introducido en el relato. Déjame ver. A ver por dónde me fui. Pero usted dijo que se podía innovar o algo así, ¿no? Yo busqué uno No, donde. no creo, pero está bien. Que no era Estamos rígido. en el cuento. Que no era rígido, sí, es una No, modalidad. es de acuerdo al programa que está ahí, pero vamos a aceptarlo porque como estamos trabajando... No, mire, literatura contemporánea y literatura hispanoamericana. Dentro de la literatura hispanoamericana, esto es una modalidad, como yo voy a explicar, muy Microcuento. importante. Ah, ok. Porque no tiene que ser toda la literatura hispanoamericana. Esta niña cogió el realismo mágico, Ok, adelante. ¿verdad? No es que yo... ¿Qué pasó ahora, Caterina? Un hombre que le ha dado trabajo ensamblar esto. Antecedentes. Inicios. Inicios. Cuarto, desarrollo del género. Quinto, características. Lo que la profesora está haciendo más o menos. Y finalmente, algo que yo puse como genética. Para aprovechar el tiempo, voy a introducirme inmediatamente en la definición. El minicuento es una narración breve, ficcional, con un desarrollo accional condensado y narrado de una manera rigurosa y económica en sus medios. El minicuento posee carácter proteico. Proteico es que asume muchas formas variadas, no es de proteína, proteico, de manera que puede adoptar distintas formas. Eso es un concepto, pero los conceptos, y más cuando se refieren a fenómenos novedosos, suelen ser poco edificantes. Ese concepto que vimos ahí perfectamente puede obedecer al de cuento normal, al de cuento tradicional, breve, condensado, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría a ese concepto acompañarle con muestras concretas. Y para estos fines procederemos a leer de una antología de microcuentos hecha en este país, auspiciada por el Ministerio de Cultura. Me gustaría leerle un microcuento brevísimo, porque es microcuento, que se llama Su primera vez. Sintió cómo se le paraba, enérgico, dictatorial. Se sorprendió de que eso le estuviera pasando a él. Y justo en ese momento, frente a todos, mientras hacía su magistral presentación de proyectos, escuchó la respiración afanosa, como si tuviera los pulmones llenos de cangrejos o de vidrio, los ojos buscando luz detrás de oscuras galaxias. Era la primera vez, quizás la última. La humedad se patentaba en sus pantalones, la temperatura subía, sus labios enrojecían, sentían el sabor pleno de la vida en fuga, sus ojos querían salírsele de las órbitas, como cuando miraba a una mujer con un gran nalgatorio. Por un instante vio el rostro de su amada sonriéndole agradecida. Así, delante de todos, en plena reunión, se le paraba, sin poder evitarlo, sin desearlo, sin poder disimularlo, sin ningún aviso, se le detenía, lenta e inexorablemente, el corazón, como un tango que daba sus últimos tumbos y reventaba, dejaba escapar la vida a borbotones rojos por su codiciada boca, cada vez más y más fría. Es un microcuento escrito por un servidor, Alfonso Caraballo. Vamos a leer otro ejemplo célebre que se usa en otros
llama, este es más breve todavía, el drama del desencantado. El desencantado se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de la ventana la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Ahí vemos una acción que dura segundos, un individuo que se arroja desde el 10º piso y cómo él va viendo en cada apartamento cosas que luego le van despertando el deseo de vivir, pero ya es tarde porque se revienta. Entonces, este texto es del célebre Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Entonces, seguimos. Ya hemos visto dos ejemplos concretos, podemos seguir con la teoría. Vamos a ver el punto 2, antecedentes. El microcuento es un subgénero extraordinariamente reciente que se desarrolla con fuerza en América Latina, con cultores, como vimos ahí, como Gabriel García Márquez, como Jorge Luis Borges, entre nombres muy reconocidos, entre otros grandes, pero sus antecedentes son muy remotos. Se encuentran en la Biblia, en libros como el de Ruth, se encuentran en la Biblia, en las parábolas de Jesucristo, y se encuentran en la Edad Media pequeñas narraciones también. Esos son los antecedentes más remotos, pero se inicia como género consciente en América Latina a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Como el tiempo es muy escaso, yo voy a quizá me salte algunas cositas que tenía planeado. Dice, la minificción es el género más didáctico, lúdico, irónico y fronterizo de la literatura. También es el más reciente, pues mientras surgió apenas a principios del siglo XX, ha sido hasta la última década de ese mismo siglo, la década de los 90, cuando empezó a ser considerado como un género literario autónomo, o sea, aparte ya del cuento. Si bien sus raíces se encuentran en las vanguardias hispanoamericanas del período de entreguerras. Aquí podemos ver rápidamente una panorámica del desarrollo. Dice, en 1981 surge el primer artículo especializado sobre el microcuento, en el 81. En el 1987, 7 años después, surge la primera tesis doctoral. Hoy, dice, hay más de 20 tesis sobre ese género. O sea que no es un invento de otras personas. En el 1991 se hace la primera antología. Una antología, ¿verdad?, es una recopilación de microcuentos. Hoy hay más de 30 antologías. En el 1998 se hace el primer Congreso Internacional, una reunión de expertos teóricos y expertos cultivadores, en el 98. En el 2000 surge la primera revista especializada de investigación. En el 2000 también surge la primera antología masiva. Hoy hay más de 95.000 ejemplares de antologías sobre microcuentos. En el 2006 se hace la primera editorial exclusiva para el género, que nada más publica eso. Se llama Tule, en Barcelona. En el 2006 se hacen los primeros traslados canónicos. Argentina, España, entre Argentina, España y México. Hablamos de los inicios, características. ¿Qué diferencia esto del cuento? Lo primero es la brevedad. Un microcuento es un texto que tiene como máximo 200 palabras. Si supera las 200 palabras, entonces es un cuento corto. Otra característica típica de este género es la gran variedad de nombres. Se llama microcuento, se llama mini ficción, se llama algo que, el nombre que más me gusta, textículo,
hay un rejuego entre texto y testículo. Esa palabra fue inventada por Julio Cortázar, que es uno de los grandes cultivadores de ese género. En un libro, por ejemplo, que se llama Historia de Cronopios y Famas, un libro muy importante de Cortázar. Entonces, Jorge Luis Borges hizo una antología muy célebre sobre el género que se llama Cuentos breves y extraordinarios en el 1953. Hay otro autor muy célebre que es Edmundo Valdés, que escribió el libro de la imaginación en 1976. Julio Cortázar, ya lo había dicho, Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos, y el que le dije de Cronopios y Famas. Una gran diversidad, adquiere una gran diversidad de formas genéricas, gracias a la cual el cuento brevísimo se entremezcla y en ocasiones se confunde con formas de la escritura como la crónica. A veces parece una crónica, un hecho tras otro. También a veces parece un ensayo, a veces parece un poema en prosa y una viñeta. Entre las técnicas fundamentales del microcuento que lo identifican es la intertextualidad. O sea, en el texto del microcuento se alude a otro cuento. Así, por ejemplo, tenemos que el cuentista reescribe, en el microcuento reescribe historias. ¿Ya tocó el timbre? Sí. Bueno, para terminar, vamos a ver. Para terminar, entonces, vamos a ver esa característica que es de las fundamentales, que se llama intertextualidad, un texto que se hace sobre otro texto. Dice, el primer día de Adán. Sí. El primer día de Adán, son ya 30 segundos, profesor. Al caer la tarde, mis ojos la vieron por primera vez, o no la vieron. Al otro extremo de ella, millones de ojos me miraban. La llamé noche y me dormí. Al otro día, al despertar, la busqué, pero ya se había marchado, llevándose todos sus brillantes ojos, menos este que me mira sin parpadear. Se refiere al sol, porque de día, el primer día de Adán, el intertexto ahí es el Génesis. Entonces es uno de los recursos fundamentales, la intertextualidad. Vamos a terminar, muchas gracias por su atención. El próximo sábado aspiramos a entregarle, profesora, su trabajo. Bien, excelente.